Bien, buenas tardes o noches. Saludamos a don Alfonso Bravo en nuestras charlas mexiquenses. Buenas noches para Amigos, todos pues, ustedes. gracias a Alfonso. Pues vamos a platicar de los últimos acontecimientos en dijéramos, primeros días del mes de marzo del 2022. Y quisiera compartir con ustedes algunos temas que yo creo que valen la pena para analizar. El primero de ellos tiene que ver, Alfonso, con el cambio en la Fiscalía del Estado de México. Los 43 que son 10 que ya quedaron en 3. Exactamente, del mazo tenía hasta el 16 de marzo, pero se adelantó. Y ya el día de hoy, 8 de marzo, es decir, una semana antes se adelantó y ya dio los tres nombres. Ahorita vamos a entrar al detalle de quiénes son esos tres, pero es un tema muy interesante. Otro tema es el que tiene que ver con el aeropuerto, que hemos estado hablando, pues dijéramos de manera recurrente, que se inaugura ya el 21 de marzo, ya en muy pocos días, a 2 semanas prácticamente de esta inauguración, y Aeroméxico anunció que desde ese día, según ellos, va a haber ya vuelos a Mérida y casualmente a Villahermosa. Claro. Y hay un tema que tiene que ver también con esto, que pasó un poco desapercibido en la opinión pública, en la opinión política, pero a mí se me hace muy importante, que es que el 3 de marzo pasado, si no me equivoco, el jueves pasado, se decretó que las terminales del aeropuerto, la 1 y la 2, están saturadas. Eso es a través de un decreto que se le ha publicado en el Diario Oficial de la Federación. Desde el 2017 se había avalado un máximo de operaciones, 61 por hora, pero ahora resulta que ya se decretó formalmente que se saturaron. Y en este decreto obligan, de alguna manera veladamente, a que se empiecen a mover hacia el aeropuerto Felipe Ángeles. Y nada más como un dato eh, final, durante 2019 en la Ciudad de México, tanto en la 1 como en la 2, fueron 460,000 operaciones aéreas, que fueron el 52% del total nacional. Y en el 2021 se llevaron 325,700 operaciones, que equivalen al 46% del total. Es decir, prácticamente estamos hablando que la Ciudad de México tiene la mitad de los vuelos del país. ¿Qué te merecen comentarios estos temas, Alfonso? No, yo creo que estamos en el tema de la fiscalía, que es un tema importante, yo creo. Y el otro tema es la urgencia del gobierno federal de darle operatividad a Felipe Ángeles, ¿no? No sé cómo lo entiendas tú, pero creo que son dos temas importantes y finalmente para mí, lo que comentábamos antes, ¿no? El Partido Revolucionario empeñado en ser la cabeza de la alianza, ¿no? Así es. Habría que decir aquí, ahorita regresamos al tema del político del PRI y del aeropuerto. Vamos a empezar por la fiscalía. Quedaron de 43, 10 y luego 3. Edmundo Porfirio Garrido, José Luis Cervantes y Rodrigo Archundia. Como habíamos, digamos, vaticinado, se ve que pronto habrá un choque ahí de trenes entre la propuesta, digamos, morenista y la propuesta oficialista o del PRI, pues, del gobierno. Pero a mí lo que me llama la atención es la propuesta de Edmundo Porfirio Garrido, que es un ex procurador de la Ciudad de México y procurador con Miguel Ángel Mancera, hoy senador de la República, que por cierto llegó al Senado signado por el PAN. eh, y es curioso porque la administración de Mancera es un poco perseguida, digamos, por el gobierno de Sheinbaum, ahí en la Ciudad de México. Y ahora resulta que es una de las propuestas y tiene posibilidades, pues, de llegar a ser procurador, perdón, fiscal, y está compitiendo con estos otros dos hombres, José Luis Cervantes y Rodrigo Archundia, que entiendo son un poco más oficialistas, salvo tu mejor perspectiva. Así es. Yo no sé si esta propuesta
eh, funcione bien, porque según las versiones que conocemos desde hace mucho tiempo, Cervantes pertenece a un grupo que ha sido fundamental en el control de la Procuraduría, hoy Fiscalía, desde hace muchos años, no sé si estás de acuerdo conmigo. Ajá. Y el caso de Mancera, no sé si sea la intención de equilibrar un poquito la situación respecto no solo a la persecución que ha sufrido Mancera, sino respecto a la situación que hoy guarda el poder eh, o la Procuraduría en el Distrito Federal, ¿no? Que no ha sido muy acertado la fiscal del Distrito Federal, y esto sería una reivindicación para este grupo del PRD, al cual procede Mancera. No sé si estás de acuerdo con eso. Finalmente es yo diría una apuesta de los grupos de izquierda, ¿no? De entrar ya desde ahora al gobierno, bien, al gobierno o al sistema estatal del gobierno, aunque sabemos que el fiscal se supone que es independiente, ¿no? Y también hay que decir que el mismo PRI, perdón, el mismo Morena en la Cámara está poniendo a reflexión, dicen ellos, el diputado Ulloa, que el fiscal no dure 9 años porque dice que es mucho tiempo. Y entonces dice, bueno, pues ya vamos a elegir a este, pero hay que pensarle si vale la pena que dure 9 años. Me parece que están ahí nerviosos de que quede alguien que no sea de su gusto y lleguen a ganar la gubernatura y qué van a hacer con un fiscal que no es de su banda. Mira, yo creo, tienes razón en la preocupación. Yo creo que la preocupación de Morena en este sentido es legítima, pero es absurda, porque si tenemos un nuevo fiscal, acuérdate que no va a haber revocación de mandato, no va a haber no hay retroactividad en las leyes. O sea, podrán cambiar el tiempo de la fiscalía, pero no podrán hacerla retroactiva conforme al fiscal que esté nombrado actualmente, ¿no? Yo creo que eso es un tema importante. Sí, es un tema que se perdió, dijéramos, la lógica que traía a raíz de que el fiscal que estaba, pues renunció y eso rompió el esquema de todos, ¿no? Tanto de la misma fiscalía institucionalmente como como, como del, Pero perdón, bueno, cambió la lógica de la fiscalía como del mismo PRI, del mismo sistema político, de la ley. Y entonces hoy, ante un problema, pues quieren medianamente ajustarlo. Pero bueno, estamos pendientes. La sesión de la Cámara debe estar marcada para jueves o viernes 10-11 de marzo y veremos en qué termina yo el... nada más pensaría ¿Va a hacer que una más pausa? Entonces, decíamos, perdón, que hubo un problemita aquí. Decíamos que el tema de la fiscalía era importante y ahora pasemos al siguiente. Comentábamos que en el aeropuerto se dio un decreto, alguien podría decir un decretazo, de último momento la semana pasada, donde dice en la Ciudad de México Terminal 1 y Terminal 2 ya están saturadas y se le ordena a la administración del aeropuerto que revise sus horarios, sus salidas, sus llegadas, para que lo armonice, dicen. Y eso, pues, se puede interpretar como apretar tuercas para que las líneas aéreas, pues, tengan que irse desplazando poco a poco hacia el Felipe Ángeles, aunque no deben ser muchos, porque si van al Felipe Ángeles, no van a alcanzar los vuelos, ¿no? Pero es interesante este decreto que, insisto, pasó de noche a la opinión pública. Oye, Leonel, ¿te acuerdas que hace
cuestión de 5 meses, ¿ok? Se comentaba al interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que se estaba presionando a la administración del aeropuerto de la Ciudad de México eh, sobre este tema, ¿no? Que restringiera los vuelos. Esto lo hizo la Secretaría de Comunicaciones y si recuerdas bien, mandó 4 o 5 oficios distintos en diferentes momentos, negando el que se fuera a presionar o el que fuera a darse este camino, ¿no? Finalmente, como ha sucedido a lo largo de este periodo gubernamental, aparecen los decretazos, ¿no? La única duda que tengo yo, y lo manifiesto así, es si lo puede hacer, es un decreto que se puede dar. Sin embargo, todavía al día de hoy no hay autorización de la IATA para volar sobre ese aeropuerto, ¿no? No Por eso es tienen que los todo. vuelos son solamente nacionales hasta ahora. Sí, pero fíjate que pone en riesgo porque una de las cosas que no estamos considerando, o no está considerando el gobierno, es que esas líneas que vuelan en vuelos nacionales se ven en el peligro de ser, como ya nos está sucediendo, de nuevo rebajadas. Si estamos en categoría 2, hay que recordar que nuestras líneas aéreas están rebajadas a categoría 2 en el sistema aéreo internacional, lo cual impide los convenios eh, de interconexión entre las diferentes líneas aéreas. Entonces, una situación de esta naturaleza haría que las líneas mexicanas todavía tuvieran más problemas con las conexiones extranjeras, ¿no? Eso es el problema. Y otro problema que siguen siendo los que hemos comentado todo el tiempo. La primera, las vías de comunicación. Estamos estrictamente estamos a 8 días de la inauguración del aeropuerto, ¿no? El día 21 es lunes, según recuerdo en mi esquema, y no hay vías de comunicación. No hay vías de comunicación y quieren forzar a que los vuelos salgan de ahí, pero no tienen manera de hacer llegar a los viajeros de una manera rápida y segura al aeropuerto, y esto va a incrementar el problema. Tú lo marcabas muy bien. El aeropuerto de la Ciudad de México maneja el 53% de los vuelos de toda la República, y esto no indica más que es un aeropuerto que funciona también como un aeropuerto de interconexiones. ¿Sí? Y debido a que el rancho de Macuspana no tiene aeropuerto, entonces le vamos a dar conexión con Villahermosa, pero no estamos Macuspana. garantizando, no estamos garantizando la interconexión con otras partes de la República, ¿no? Ese es el problema de esta inauguración tan precipitada. Y si no recuerdas, también recordemos que el aeropuerto Felipe Ángeles nada más tiene 14 puertos en perspectiva, ni siquiera terminados. Realmente son 4 los que están terminados para poder darle funcionamiento, y se supone que en el transcurso del año podrán irse integrando, ¿no? A mí me Y el parece que otro, perdón, a mí me parece que la apuesta del gobierno es, con este decreto, hacer que, digamos, un 10% más o menos de los vuelos de la Ciudad de México se vayan para allá, meterle un poquito de mano a Toluca y decir que está funcionando su propuesta de los 3, del sistema de los aeropuertos del centro del país, ¿no? Porque es imposible que la mitad de los vuelos nacionales se vayan al Felipe Ángeles, eso
pues ni soñándolo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la apuesta, bajarle un 10% a la Ciudad de México, obligar a ciertas líneas aéreas y pues bueno, decir que cumplió su promesa, ¿no? Aunque hay algunos analistas que todos coinciden con esta visión que tú das, o sea, se trata de reforzar la idea del funcionamiento de un sistema aéreo metropolitano bastante eficaz para recubrir las necesidades de conexión. Eh, pero todavía hasta la fecha, y eso habrá que ver, ni el Felipe Ángeles es totalmente operativo, y no me digas el de Toluca, que no está teniendo estas virtudes. Entonces, es una apuesta del gobierno. Eh, esperemos también el otro resultado, ¿no? La aprobación de los órganos internacionales sobre la seguridad del aeropuerto, que tampoco ha sido dada a conocer. No dudo que la puedan dar en estos días, pero es el riesgo que está corriendo este aeropuerto, ¿no? A mí me parece ya para terminar un poco como una similitud de, sobre todo hace unas 2 décadas, digamos, donde en el municipio X le daba la fecha al gobernador que iba a ir tal día, ¿no? Entonces, híjole, tenemos que hacer a fuerza la obra para que la inaugure, ¿no? Entonces, se pavimentaba sin poner el drenaje, ¿no? Se fingía que había alumbrado público y no había, o se llevaban niños a una escuela para aparentar que eran los niños de esa escuela cuando no había todavía registrados, en fin. Es decir, se hacían peripecias pues para que el gobernador llegara y viera que estaba el municipio trabajando. Así es, se pintaban los pastos, acuérdate, de color verde, pero yo recuerdo muy bien varias inauguraciones de gobiernos estatales y federales, donde inauguraban sistema de riego con una bomba conectada, ¿sí? Y cuando se iba el señor presidente, el señor gobernador, se desconectaba la pipa y dejaba de existir el sistema de bombeo, ¿no? Yo creo que este es un poquito el tema del aeropuerto, más delicado porque no tenemos las aprobaciones de la seguridad aérea, ¿no? Y acuérdate que el tema de México, y con eso yo creo que terminamos, es que nuestros especialistas en torres de control no han sido aprobados con capacitación internacional. Y Además, este es el tema del aeropuerto Felipe Ángeles. Imagínate operar un aeropuerto categoría 2 si no hubiera sido aprobado sus operadores, aunque los operadores fueran militares, ¿no? y dejamos nada más para la imaginación lo que va a pasar con el cerro, que no sabían que estaba enfrente. En fin, Bueno, pero eso va a tener un atractivo. Vamos a demostrar que nuestros pilotos saben evadir obstáculos. eso sí. Muy bien, pues ya le dejamos. Muchas gracias, Alfonso. Gracias a ti, Leonel. Buenas